Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Código Libre. Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tenemos el gusto de que nos acompaña Eliab Vázquez. Él es consultor político. Ahorita nos va a platicar qué es eso y qué se necesita para hacer eso. Es interesante como proceso político precisamente. Y bueno, yo pienso en proceso electoral en México. Tenemos en puerta 2 en este año. A nivel estatal, el Estado de México y el estado de Coahuila, pero me estás comentando que no solo atiendes en el país, sino que atiendes fuera del país, y entonces el mercado es muy amplio. Déjame terminar de darle la bienvenida a los amigos que nos pueden estar viendo desde Spotify o Facebook o video televisión o que nos estén escuchando por radio. Eliab, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches y gracias por la invitación y por este espacio, y sobre todo platicar en un tema que pues me apasiona porque es de lo que vivo, ¿no? Creo que tengo la fortuna de trabajar en lo que me gusta. Y es que dice el dicho que si haces lo que te gusta no tendrás que trabajar un solo día en tu vida, ¿no? Pero me apasiona este tema porque pues precisamente tengo ya precisamente alrededor de 10 años dedicándome al tema de la consultoría política. Y pues es muy apasionante, ¿no? Te apasiona, pero me imagino que también es estresante. Claro. Sobre todo si el cliente, el candidato o candidata, de repente está debajo, digamos, de las preferencias y hay que levantar a ese candidato o candidata. Claro, yo creo que esto que mencionas ahora es uno de los elementos más importantes dentro de la consultoría política, y es tenemos que ser completamente realistas. Si algo caracteriza a un buen consultor es que sea realista y que sepa transmitir ese realismo siempre al cliente, sobre todo. O sea, no podemos como que llegar e ilusionar a alguien con que vas a poder hacer esto, vas a poder hacer aquello, sino cada campaña tiene metas muy claras. Como tú sabes, en cada elección solo hay un primer lugar, digamos, pero hay varios ganadores. Sí. Hay muchos dichos dentro de la política que son un poco resultan confusos a veces, pero por ejemplo hay un dicho muy usado que dice que a veces perdiendo se gana. Sí, es muy usado dentro de la política y es por eso mismo, o sea, hay un primer lugar, pero hay más ganadores dentro de todo lo que se mueve en torno a una elección. Claro. E interesante también mencionarte eso, o sea, no se piensa en las elecciones. Yo normalmente cuando la gente me pregunta a qué me dedico, a veces es complicado explicarle, ¿no? Y darme a entender, pero porque aparte siempre piensan en elección. Entonces me dicen, entonces tú trabajas cada 3 años o cada... Pero realmente vamos por Latinoamérica trabajando en diferentes elecciones, que esa es una de las ventajas que tengo, porque si no pues estaría muy complicado. Y lo otro es que no solamente se trabaja el tema de elecciones, sino también comunicación gubernamental y también parlamentaria. En este caso es cuando ya trabajas con electos, diputados o alcaldes, gobernadores, senadores, etcétera, todo el tipo de autoridad que haya de acuerdo a donde estemos. Sí. Oye, y también, bueno, vamos a ir ordenando el tema en varios temas a la vez. Se me venían algunas cosas, y con esto que abrimos también se me viene que a veces se gana lo imposible. Dices, hay que ser realistas, tenemos un escenario que puede ser adverso, muy adverso. Se nos ocurren muchos ejemplos, no vamos a entrar en estos ejemplos por ahora. Pero a veces se logra lo imposible y se gana, se revierte el proceso que viene adverso y a veces se logra lo imposible. Y pienso, por ejemplo, en la película de en el proceso electoral de cuando Augusto Pinochet dijo, bueno, vamos a ser demócratas, después de haber vivido una dictadura en Chile, y resulta que él pensaba que iba a ganar y ganó precisamente la oposición porque se fuera Pinochet.
Y ahí precisamente hablo de la película porque en la película llamada No, así, sí. La palabra No, nos dicen cómo es que manejaron la campaña, una campaña muy distinta a como se venía pensando, a como se venía trabajando en ese momento, una campaña muy alegre, diría yo también, de motivar a la gente, no meterlos, no sumirlos en esa depresión, en ese pesimismo que tenía, no sé si todo el país, pero sí buena parte del país. Ajá. Y es sacarlos con espíritu, con buena vibra, y se ganó ese proceso electoral. Sí, y tenemos ejemplos muy claros donde, te digo, parece que el resultado está como muy marcado, pero cambia todo el rumbo. Y precisamente me hablas de esa campaña, y yo creo que una de las características que sería otra que un consultor debe tener es la diferenciación. Tienes que ser capaz de hacer algo diferente a todos los demás contrincantes, y que tu candidato haga algo distinto, ¿no? Digo, para no ir muy lejos, tenemos el caso, porque es un caso de estudio no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica al menos, donde se habla de eso, y es la elección para gobernador en Nuevo León, por ejemplo, donde el actual gobernador pues ocupaba un tercer lugar, y al final termina ganando pues contundentemente, y basado en una campaña atípica y totalmente diferente a cualquier campaña que alguien podría pensar, ¿no? Entonces, obviamente como consultor tienes que tener esas habilidades para encontrar esas cosas y para poder aprovechar. La política es coyuntural, entonces te encuentras con situaciones en el camino, tú puedes tener planteada una estrategia, pero esa estrategia puede de repente cambiar, pero siempre apuntando al mismo objetivo, que es ganar. Entonces tienes que tener esa habilidad también para ir sorteando esas cosas. Oye, partiendo de un principio, ¿qué formación se necesita? ¿Cuál tienes tú para decir en qué momento dices yo ya puedo ser consultor? Mira, no hay una carrera como tal que se llame consultoría política. Obviamente acá en el gremio hay politólogos, hay licenciados en Derecho, en inicio, hay médicos. En mi caso es una licenciatura en telemática, que es algo así como sistemas computacionales. Eso fue lo primero. Después, en aquellos años, lo que empecé a hacer yo fueron certificaciones. Empezaba el auge en redes sociales y hice certificaciones en Community Management, en Estrategia Digital. Y eso fue lo que me fue conformando, más aparte la experiencia que fui sumando dentro de campañas políticas, ¿no? Y que es un tema que precisamente no terminas de abarcar, porque todo sigue cambiando. Entonces tú tienes que ir también cambiando y sumándote a la tendencia. Sobre todo en este tiempo que ya el consultor político tiene que estar más apegado al tema digital. ¿Sí? Porque realmente son las plataformas en donde el mensaje se masifica, y es complicado, no es fácil entrar a comunicar en los espacios como son las redes sociales, y tienes que estar listo para hacerlo, tienes que tener bases, conocimientos, conceptos, etcétera, y experiencia para poder intervenir en esas plataformas. Hay que saber de política. Exactamente. Claro. Y hay que tener unos límites éticos, ¿o no hay límites en este sentido? Leamos El Príncipe de Maquiavelo. ¿Tú has estado en un proceso que dices, no, esto no va con mis principios? Sin duda alguna. Mira, normalmente las campañas se dividen en dos partes. Técnicamente, esto cualquier consultor debe de saberlo y debe manejarlo. La campaña se divide en dos partes, campaña A y campaña B. La campaña B también es llamada campaña de contraste. Y sin duda alguna y abiertamente, esas campañas tienen el objetivo de desgastar al contrincante. Hacer que lo negativo se masifique y se exponga a lo máximo, ¿no? Entonces, hay gente que sí se dedica únicamente a campaña B, y hay gente que sí rebasa los límites de los valores, porque
de pronto hay cosas que no son ciertas, las famosas fake news de las que somos víctimas mucha gente y mucha gente casi todo el tiempo. Entonces, sin duda alguna, pues sí se han perdido los valores en muchos espacios dentro de la estrategia de comunicación política, por supuesto, ¿no? Y en lo personal no gusto yo de participar en campaña B. Yo soy más consultor de campaña A, que es la campaña del mensaje del candidato, ¿no? Ha sido mi expertise y entrar a ese ramo. Ya tengo una estructura de trabajo, procesos establecidos y pues es donde me he desarrollado. Pero sin duda es como el bien y el mal, ¿no? Como que la gente se ciega a decir todo es bueno, no, el mal existe y se manifiesta. Entonces acá también, y sabes, yo te mencionaba por ejemplo ahorita el libro del Príncipe de Maquiavelo. Pues es una de las tesis más comunes para hablar de política y es una realidad. Tenemos que aceptarlo porque lo vivimos. Sería necio tratar de negar y decirte que todo es bonito y bien intencionado. Y tú eres entonces licenciado en telemática, ¿dijiste? Correcto. Bueno, para empezar habría quizá que definir brevemente qué es telemática para llegar a entender por qué llegaste a consultor político. Porque la telemática está ligada a sistemas. Entonces, todo es tecnología. Y de ahí fue que empecé a ingresar al tema de redes sociales primero, al mismo tiempo que yo estaba metido en temas políticos, en lo personal, ¿no? Yo pertenecía a un partido político, de hecho, por algún tiempo. Entonces, digamos que ahí aprendí la política y en lo profesional aprendí la comunicación y luego se combinaron ambas partes en el momento en que había un repunte del tema. Porque si sabes, por ejemplo, la campaña de Barack Obama es una como por excelencia el ejemplo de cómo se utilizaban las redes sociales para la comunicación política, ¿no? Y era como estaba en ese momento el boom. En México el caso de Enrique Peña Nieto, que tenía toda una estructura de cibernautas que estaban ahí defendiendo y promoviendo, y que eso se quedó, porque si te das cuenta el actual presidente tiene lo mismo, tiene un ejército. Muchos hablan de los bots, etcétera, existen por supuesto, pero también hay cibernautas. Digo, ya es una palabra un poco anticuada, ¿no? Los cibernautas, pero es gente que está todo el tiempo ahí participando y que siente ese compromiso de intervenir en las pláticas y en las conversaciones de política siempre, ¿no? ¿Te refieres a los youtubers o son otro tipo de personas? No, es usuarios comunes, pero que todo el tiempo están interesados en ese tema o organizados a través de los partidos, ¿ves? Porque ahora, cuando fue el tema de Enrique Peña Nieto, surgieron movimientos al interior de algunos partidos que estaban específicamente dedicados a la difusión del mensaje del partido y de los candidatos, por supuesto, en redes sociales. Entonces están agrupados, están organizados y están listos para manejar la percepción que hay en redes sociales. Que en sí, ese es otro tema bastante interesante, porque a pesar de que haya tantos años que las redes sociales existan y que ya hemos vivido algunos procesos políticos y de elecciones, todavía hay gente que está pensando en que si influyen o no influyen las redes sociales en el tema electoral, ¿no? Y yo tengo la certeza de que sí influye, pero hay que entender la complejidad del proceso electoral, porque lo dividimos en dos partes: la campaña electoral y la elección. ¿Sí? Entonces, yo sé que tú lo has visto, a lo mejor no sé qué tan atento seas tú al tema político, porque también la gente de pronto no le interesa mucho. Pero si lo has vivido y tratas de estar como que atento, ¿no?, a lo que proponen, a conocer a los candidatos, que es como ese pequeñito, esa pequeña semilla que queda en algunos ciudadanos, ¿sí? De conocer quién es los candidatos al menos, saber de dónde vienen, saber qué proponen. Si estás al tanto de eso, te das cuenta a veces que hay campañas muy buenas, que comunican muy bonito,
romántico, te dejan animado, te dejan feliz, te dejan esperanzado. Uh-huh. Y son campañas que hasta tú piensas, esta persona yo creo que es la que va a ganar. Pero incluso el sentir de que alguien va a ganar es algo que se genera desde la comunicación. Uh-huh. Pero resulta que el día de la elección gana, no sé, el mismo de siempre o gana alguien inesperado. Porque el día de la elección en sí, que se le llama el día D dentro uh-huh. de este ramo, es también toda una ciencia que hay que preparar. De hecho, o sea, cuando tú organizas, alguien organiza su campaña política, hay un coordinador tan solo para el día D. Uh-huh. Esa persona desde el inicio de la campaña está enfocado a organizar todo lo que ese día se tiene que realizar, ¿no? Uh-huh. Entonces, tendríamos que entender esas dos etapas. Hay quien gana la campaña, pero no gana la elección. Hay quien gana las dos cosas. Uh-huh. Oye, entiendo que sí es importante el asunto de la campaña y a veces puede ser determinante, claro, pero también importa la estructura política. Un ejemplo que hay en estos días con el proceso electoral en el Estado de México. Uh-huh. Hay una plataforma que sigo que dicen el PRI lo que tiene es el control, a lo mejor no tiene la simpatía, pero lo que tiene, no el control, tiene la estructura política. Uh-huh. Y eso va a ser fuerte de superar, digamos, ¿no? Quizá la simpatía la tiene una de las candidatas, sabemos que hay dos candidatas, uh-huh. Delfina Gómez y del Moral. Alejandra del Moral. Uh-huh. Alejandra del Moral en este caso tendría la estructura política porque son 100 años gobernando el Estado de México, su partido político, y Delfina Gómez, que viene, digamos, de manera reciente, digamos, ya participó en el proceso electoral anterior de hace 6 años. Que estuvo relativamente cerca, digamos. Ajá. Y entonces, sí, yo creo que sí pesa la estructura política. ¿Cómo ves eso? Sí, y te doy mi particular punto de vista de esta campaña, uh-huh. en la que además me está tocando participar. Como son campañas muy grandes, uh-huh. hay un consultor como general, así le llaman, consultor general o consultor máster, y él coordina los trabajos con más consultores porque dividen la campaña en partes. Yo estoy en una parte de esa campaña, uh-huh. Del lado de Alejandra del Moral, y por lo tanto pues tengo que estar al tanto, ¿no?, de lo que está pasando. Uh-huh. Y mi particular punto de vista es que Alejandra del Moral está haciendo una gran campaña de comunicación. Uh-huh. Pero eso me hace pensar en la confianza que tiene Delfina acerca de la posición que guarda dentro de las encuestas. Uh-huh. Que por supuesto las que son públicas de pronto no son 100% reales, ¿no? Pero acá apunta todo a que sí hay una tendencia de ventaja para ella. Uh-huh. Pero es preocupante. O sea, si yo fuera afiliado o fuera partidario de Morena, a mí me preocuparía la forma en que ella viene haciendo su campaña, porque creo que no está comunicando de manera adecuada, no está transmitiendo realmente lo que quiere hacer y lo que va a hacer cuando llegue a ser gobernadora, si es que llega. Uh-huh. Y además la veo confiada. Lo que ha pasado desde el triunfo de Andrés Manuel López Obrador es que de ahí los otros procesos que hemos vivido, por ejemplo en el 2022 que hubo gobernaturas también, uh-huh. Y en el 21 también que hubo diputaciones, alcaldías, etcétera, todos están como esperando que todavía el empuje y la fuerza del obradorismo sea uh-huh. el que los haga llegar a ganar. Sigue funcionando, pero no es una ley y no es algo que podamos aplicar en todos lados. Entonces, uh-huh. por parte del equipo de Alejandra del Moral, creo que eso está muy claro. Y están haciendo una campaña de comunicación agresiva y clara. Uh-huh. ¿Sí? O sea, hay 2-3 cosas que Alejandra del Moral te dice que va a hacer cuando llegue. Te marca cuál es la diferencia entre ella y la otra candidata. Uh-huh. Y está invitando, y está reflejando un ritmo de trabajo muy intenso. Uh-huh. ¿Sí? Que es como que lo básico de las campañas, ¿no? Y por su lado Delfina trae un ritmo como muy tranquilo, como que no se preocupe, vamos a ganar porque ya estamos hartos. Y entra al discurso que sigue manejando Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Estamos hartos uh-huh. de la corrupción y de que ya tienen mucho acá, haciendo las cosas mal. Y ella va avanzando en ese entorno. Y es ahí donde ves la complejidad de la política. Uh-huh. Uh-huh. Y ahora tú podrás pensar, ¿y cómo es que se toman las decisiones?
Si no hay estadística, no puede haber consultoría y no puede haber estrategia. Uh-huh. Y para eso los grupos al interior deben tener datos reales. ¿Sí? Sí. Las encuestadoras entregan, por supuesto, resultados reales. Es estadística, no es una predicción, es una ciencia la estadística. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, ellos tienen datos reales y de ahí van tomando las decisiones y saben lo que tienen que hacer. Entonces, solamente quien está realmente al tanto de los datos y está tomando las decisiones sabe qué es lo que está pasando. Pero yo de acá afuera, yo veo eso. Uh-huh. Y Delfina entonces está más interesada en el día de, porque también recordemos que ahora los papeles se intercambian un poco, porque aunque el PRI gobierne el Estado de México y cuente con los padrones de programas sociales, etcétera, pero solo son los programas estatales. Uh-huh. Los programas federales pues están en poder de Morena, y siento que ahí hay como que esa confianza de que por ahí vayan las cosas. Uh-huh. Entonces, lo que sí es que, por ejemplo, a partir del debate, del primer debate que hubo, uh-huh, hubo estadísticas que son reales, y te las comento, te las platico. Hay gente que sí cambió de opinión en cuanto a su voto, uh-huh, no mucho, pero hubo también muchos indecisos que decidieron por quién, o al menos simpatizaron con una de las dos, y en este caso fue Alejandra del Moral. Uh-huh. Ahí se cerró un poco la diferencia que hay en las mediciones, pero pues esto no se acaba hasta que se acaba, y como te digo, el día D es crucial. Uh-huh. Por ahí circuló un video, no sé si te ha tocado verlo, donde Alejandra del Moral está en una reunión con gente de su partido, una reunión grande, uh-huh, y les dice, vayan y hagan lo que saben, para bien o para mal. No, dice, queremos constancia de mayoría, no de buena conducta. Uh-huh. Y a eso me refiero con la importancia de la estructura política. Sí, porque lo vemos en todos lados, sí, lo vivimos en todos los procesos. Se puede interpretar como que hagamos lo que hagamos, hagan lo que tenga que hacer para ganar. Hay que sacar a la gente a votar. Y ahí se ve como que importa la estructura política. Claro. Yo la profesora Delfina Gómez la veo serena, uh-huh, como dices tú, confiada, porque tiene por ahora la preferencia, digamos, en cuanto a las encuestas que se han levantado. Mejorado su imagen física incluso, eso tal parece que usted también con todas candidatas y candidatos, ¿verdad? Va mejorando su imagen. Sí. Lo que proyectó hace 6 años es muy diferente a lo que proyecta ahora, y te digo, más allá de que vista mejor, digamos, se ve más serena, más controlada de sí misma, más confiada de sí misma, digamos, como personaje público, y eso también le gusta ver a la gente. Claro. Y mira, y de eso se trata precisamente, Carlos. O sea, nosotros nos ponemos acá analíticos y revisamos todo y buscamos el porqué y el cómo, etcétera, pero la gente no está analizando las cosas así. Ajá. O sea, el voto no es racional, lamentablemente. Aquello de razona tu voto, y eso es una campaña mediática más, porque el voto es emocional completamente. ¿Sí? Si tú conectas con el candidato y te cae bien, tú a partir de eso puedes decidir votar por ese. Oye, y te ha tocado ya estar entonces varios procesos. ¿Cómo te sientes? ¿Te afecta o no te afecta cuando tu candidato no gana? Sí afecta, pero estás preparado para eso. Además, como te digo, nosotros sabemos, esperamos ya resultados, ¿no? Porque hay estudios previos, hay estadística, y sabemos más o menos qué es lo que puede pasar. Uh-huh. Pero obviamente hay derrotas que sí duelen, pero siempre tenemos que estar preparados, uh-huh, para eso también, ¿no? Y para eso, pongamos, se da la campaña, se quedaron a pocos puntos de ganar, a muchos puntos de ganar, digamos. Después viene no sé, es pregunta, una post campaña, digamos, para suavizar la derrota, digamos, para que no se sienta tan dura. Como dices, no se pierde quizá la candidatura central, la gubernatura, la presidencia municipal, pero se ganan votos, y con ellos se ganan puestos en los plurinominales, por ejemplo, o en las regidurías en el caso del municipio. Es decir, siempre se gana algo. Siempre hay espacios para... Y entonces viene un post, digamos, trabajo después de la campaña.
Claro, y sobre todo si hay proyecto del candidato. Es decir, o sea, no es como que y me voy, sino muchos conscientemente participan sabiendo que no es imposible prácticamente lograr el primer lugar, pero sabiendo que en el siguiente proceso electoral pueden retomar el trabajo y seguir. Perdón, y no es como que nos falta un vasito de agua por ahí. Estuvo bonito. Si no me sale solita. Sí, me imagino que lo que hay que hacer es, ¿cómo le dicen? Control de daños, digamos, ¿no? De repente. Sí, operación cicatriz también le llaman. Ajá. Porque además, como dices, se perdió por cuánto. A un candidato obtuvo 40%, el otro candidato, el perdedor, digamos, obtuvo 30%. Bueno, hay un 30%, un significativo 30% que va a seguir fiel, digamos, ¿no? A ese candidato y espera que no se quede de brazos cruzados. No es que vaya a luchar, que necesariamente que esperen que vaya a impugnar su candidato, sino que haya trabajo para adelante, digamos, ¿no? Porque la simpatía es, y eso a lo que también se le llama a veces como voto duro, digamos, ¿no? Ese voto duro no va a cambiar, va a permanecer. Sí, o sea, se trata de convertir eso precisamente en estructura. Entonces sí debe haber ese proceso de decir, a ver, perdimos, pero hay cosas que todavía podemos seguir haciendo. Desde el espacio donde estemos podemos seguir trabajando. O no se perdió todo, se ganó esto otro, etcétera. Entonces desde ahí se puede seguir trabajando realmente. Y hemos visto un candidato pierde la elección en su momento, pero sigue muy activa en redes sociales. Además, otra cosa que luego no nos damos cuenta tan públicamente, como es parte de toda una estructura política, de un partido político, el partido político ganó escaños, ganó posiciones, y luego ese candidato o candidata queda en el puesto, digamos, queda a fin de cuentas de manera muy continua en el gabinete, digamos, en el gabinete de algún gobernador. Correcto, y lo vemos en todos los niveles. Por ejemplo, aquí a nivel municipal tú ves a algunos candidatos que participaron en el proceso del 2021, que no ganaron, pero están ocupando algunos espacios dentro del gobierno, ya sea estatal, federal o hasta municipal de repente, porque hay acuerdos, ¿no? Entonces, es lo que te decía, no es que pierdas, porque todo lo que has invertido en comunicación, en tiempo, etcétera, pues tiene frutos, obviamente. Sí, y digo, incursionar en la carrera política es complicado, porque es como que entras y hay eso que te está como que haciendo permanecer ahí. Entonces, tú has visto, bueno, en México tenemos un claro ejemplo, y si nos vamos a nivel mundo hemos visto muchos, pero aquí el presidente cuántas veces participó, me refiero a Andrés Manuel López Obrador, cuántas veces participó antes de lograr su objetivo. Entonces, vemos a un Lula da Silva, a Yamatei en Guatemala en ese momento, creo que era su cuarta vez que participaba también. Y como que, o sea, fíjate cómo mucha gente dice, otra vez, pero ganaron. ¿Sí me explico? Aquí mismo en el municipio hemos tenido casos así, ¿no? Que también se lanzan, porque a fin de cuentas lo que se va ganando entre una campaña y otra es capital político. Sí, exactamente, así se puede denominar. Y tienes que guardar ese capital político, porque pues es como el valor que tienes políticamente. Tú has llegado a una campaña y te dicen, esta es la candidata, este es el candidato, y que tú les digas, oye, según los números, según la experiencia, según lo que estoy observando, el candidato o la candidata debería de ser esta persona. ¿Te ha tocado decir eso? No he trabajado en procesos así, realmente. Cuando yo tomo algún proceso con alguien que quiere ser candidato,
Ahí obviamente la idea es posicionarlo para que en el momento que el partido tome las decisiones, él sea la opción más viable. Y si no es la opción más viable, al menos tenga, le decimos acá, lleve mano, ¿no? Para poder también elegir cosas dentro del proyecto. ¿Me explico? Hay espacios. Por ejemplo, en una elección, en un municipio como La Piedad, por ejemplo, que es pequeño, pero que es cabecera distrital local. Entonces, aquí normalmente es el alcalde, pero también se busca en La Piedad, por ser el municipio más grande y ser la cabecera del distrito local, se busca el candidato a diputado local. Entonces, digamos que por partido hay 2 espacios que pueden acomodarse. Y se busca que el personaje político al menos tenga de inicio esas 2 opciones. Pero después de ahí tú has mencionado otras, ¿no? Por ejemplo, síndico, ocupar alguna regiduría, o decir, bueno, me considero un personaje de un buen nivel político y no me gustaría a mí ser regidor ni ser síndico. Si no voy a ser presidente, por ejemplo, si no voy a tener la candidatura a alcalde, mejor no participo, pero sí me sumo a la campaña, te ayudo. Pero yo tengo liderazgos que están conmigo, que me apoyan, y ellos sí necesitan ese tipo de espacios para seguir creciendo. Y es donde vienen las negociaciones. Ahora, esto es clave, mira, porque nosotros como consultores hacemos la estrategia, no hacemos la política. La política la hace el político, la política la hace el candidato, la hace el personaje. Yo puedo aconsejar y yo puedo decirle, mira, otra de las tareas que tenemos que hacer es plantear escenarios. Obviamente no llegamos a todos los proyectos conociendo todo el entorno. Es imposible. Pero nos sentamos con el candidato, hay entrevistas a profundidad, hay focus group, hay tema de investigación a través de encuestas o sondeos, etcétera, y de ahí tomamos todo y nos sentamos a socializarlo con el candidato y con el equipo cercano. Y de ahí empezamos a determinar y nosotros aconsejamos solamente. Le decimos, mamá, mira, está esta persona que te está presionando para entrar al proyecto, pero la verdad es que de acuerdo a los datos la gente no lo quiere. Él te representaría esto y ya él toma la decisión. ¿Sí me explico? Si hace un compromiso político con él o no, o le podemos decir, esta persona que está presionándote para entrar al proyecto, la verdad vale la pena. Tienes que sentarte con él y ver qué tanto puedes acceder, porque él sí te sumaría tanto en percepción como en votos reales también. Oye, te voy a contar una anécdota. Una vez invitaron en el nivel nacional, una reunión nacional, a los diferentes presidentes municipales de Michoacán. Se firmó a propósito la agenda por Michoacán, pero se firmó en Ciudad de México. Entonces, de diferentes municipios había que ir a Ciudad de México. Me tocó acompañar a 1 o 2, o estar en la camioneta de 1 o 2 presidentes, digamos, 1 o 2 diputados locales. Y ahí iba un individuo que yo no conocía hasta ese momento, y en la charla les iba comentando de todo lo que les podía ofrecer, digamos, en servicios de todo tipo, desde venta de agua potable, por ejemplo, en garrafones, productos de limpieza, hasta campañas, digamos, ¿no? Llegamos al Distrito Federal, por cierto estaba el gobernador Silvano Aureoles, estaba Claudio X González, tan conocido, tan sonado actualmente, porque él convocaba la reunión a nivel nacional, y era el propósito para firmar ya de pasadita, digamos, la agenda por Michoacán, y por eso es que estaba el gobernador también ahí. Y ese señor del que te digo, que andaba ofreciendo servicios, se juntó con otros también de, no sé, su empresa o sus asociados. Cuando empezó, cuando cada quien tomó lugar, digamos, en las mesas, cada uno se dividió en una mesa, digamos, ¿no? En ellos también se ve la organización para, digamos, acercarse a esos diferentes presidentes municipales, diputados, para, a fin de cuentas, digamos, ayudarle en su imagen. A fin de cuentas se trata de eso también, ayudar en la imagen, como dices, de la política pública que ejerce cada uno de ellos. ¿Tú cómo te acercas, digamos? ¿Tú qué ofreces, digamos? Te acercas, digamos, a ellos, ¿no? ¿Y qué es lo que les ofreces? Sí, yo estoy completamente dedicado al servicio de consultoría. Yo temas de contratistas y otros rollos no. Es completamente al tema de consultoría. Mira, yo podría hablarte de los inicios, porque en este momento he tenido
gracias a Dios, la oportunidad de que me hayan buscado, porque ya tengo un ratito en esto, ¿no? Aparte de algunas plataformas que me han impulsado. Por ejemplo, soy parte de ICODI, que es la Asociación Internacional de Consultores Digitales a nivel de América Latina. Entonces, esa, por ejemplo, es una plataforma, porque ahí es como si hay candidatos que estén buscando, acuden ahí, ¿ves? O hay consultores que necesitan involucrar a más consultores y pues echan mano de quienes somos miembros de esa asociación. Esa es una. Y la otra es que pues cuando das clases, cuando hay escuelas de marketing político, de política, donde me ha tocado dar clases, me han invitado a dar clases en algunas maestrías de algunas universidades. Entonces todo eso son plataformas donde te vas dando a conocer, y normalmente la gente que está estudiando esas cosas es gente que está inmiscuida en la política y te busca, ¿ves? Porque le pareció interesante lo que le enseñaste, lo que le expusiste, etcétera, y te busca. Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Comunicación Política es una plataforma muy buena para nosotros los consultores. Damos nuestras ponencias, y los asistentes normalmente son candidatos o son gente que está con los candidatos. Y de ahí salen muchos clientes que nos empiezan a buscar y empiezan a interesarse en los servicios que podamos ofrecerles, ¿sí? Pero en los inicios, obviamente, pues sí me tocó estar buscando, yendo a pedir entrevistas con algunos diputados, alcaldes, ofreciéndoles y mostrándoles qué es lo que podemos hacer con su línea de comunicación, con sus procesos de comunicación y su estrategia de comunicación. Tocando puertas, obviamente. Pero ahorita estamos en ese espacio, y también en estos últimos 2 años pues me ha tocado ya trabajar fuera del país, que eso también es todavía una plataforma más amplia aún. Eso amplifica las posibilidades, ¿no? Porque acá decíamos, en México siempre hay un año en el que sí no hay ningún proceso. Por ejemplo, en el 21 hubo, en el 22 también, 23 también, 24 también, pero en el 25 no va a haber ningún proceso en México. Entonces podrías decir, ¿y ese año qué haces? Entonces por eso siempre vamos de elección en elección, pero a través de toda Latinoamérica. Porque ahí siempre hay algún país que coincide que sí tiene procesos electorales. Más aparte, normalmente cuando tú estás... Bueno, digamos que el 50% de los proyectos ganadores te quedas a trabajar, y el 50% no, porque pues se inicia otro ciclo, y a veces los compromisos políticos pesan más que el buscar que alguien realmente les pueda ayudar, ¿no? Profesionalmente. Pero también esos son otros espacios de oportunidad. Ganas un proyecto, obviamente te puedes quedar. Si fue un proyecto para presidente municipal, pues te quedas en comunicación gubernamental del municipio. Si fueron legisladores, pues con el diputado, diputada, etcétera. Y así. Entonces, y tienes un equipo de trabajo, supongo. Sí, hay uno fijo, pero también ahora que estoy en el tema de Latinoamérica, pues tengo proveedores de servicios en varios países también. Y especialistas en cada tema, ¿no? Servicios como que se necesita. Producción audiovisual, fotografía, gente que se dedica desde el desarrollo de todo lo que va a ser escrito en la campaña, los copies para los posteos en redes sociales, y hay que hacer blogs, libretos para videos, etcétera. Que es gente especializada realmente en eso, porque ese es otro tema. Fíjate que hay algo curioso conmigo, y yo creo que todavía mucha gente piensa que, o me llega a catalogar pensando que yo soy fotógrafo. Porque yo trabajé con una persona mucho tiempo tomándole las fotos, pero yo se las tomaba porque no había quien lo hiciera, pero en realidad yo le hacía su estrategia de redes sociales. Y por ahí también mucha gente piensa entonces que el consultor o que el estratega debe saber hacer de todo, y obviamente tienes como que los principios básicos, pero lo que tienes que ser es capaz de armar buenos equipos profesionales y especializados. Entonces, por eso mismo no tengo uno base. Tengo uno aquí, por ejemplo, digamos nivel Michoacán, que se me puede ayudar a trabajar aquí en el estado y pues casi en toda la república. Pero ya si viajo para Centroamérica, pues ya tenemos aliados o gente que presta servicios en otros países. Y que ya sea que se tenga que trasladar al lugar donde se va a desarrollar la campaña, o incluso aquí hay mucho trabajo a distancia también.
Yo en esas campañas internacionales voy y obviamente no me quedo toda la campaña completa, por diferentes circunstancias, ¿no? Pero sí voy como que en los momentos clave, se programan 1, 2 viajes, 3, de acuerdo a la extensión también de la campaña. Y lo demás lo estoy haciendo a distancia. Tenemos los cuartos de guerra o comandos, como le llaman en otros países también, desde fuera. Okay. Otra de las cosas que ha cambiado mucho. Porque sí, antes de pandemia era así todo casi presencial. O sea, era como que si no vienes no vale. Y ahora hay esa flexibilidad que nos permite también abarcar más territorio. Porque se ve el valor del tiempo. No, exactamente. No gastas tiempo en viajar, no gastas recursos por viajar y puedes ser eficiente, digamos. Sí. Oye, aprovechando que tenemos tiempo, siempre nos gusta aprovechar la visita de nuestros invitados especialistas en algo y siempre les preguntamos su opinión, puntos de vista. ¿Qué piensas? Porque no alcanzo a entender. Ahora que se puso por tercera vez enfermo de COVID el presidente de la República, y como no lo hicieron en las otras 2 ocasiones en que se enfermó, ahora hubo mucha especulación de la gravedad de la enfermedad del presidente. Incluso pues, finalmente se manejó como que estuviera a punto de morir, digamos, y si no es que ya estaría muerto, digamos. No lo entiendo. Pigmenio Ibarra en la mañana decía en una entrevista que es con el fin de desmoralizar a quién, pues a su base, a la base que a él lo sigue, ¿no? Y se desmoralizan, pues se sienten vencidos, digamos, y esa es a fin de cuentas una manera de que la oposición al presidente puede ganar, digamos, algo, ¿no? Se puede fortalecer. Fortalecer su imagen. Pero, ¿qué crees que se puede? ¿Por qué esa campaña, digamos, de desinformación, pero cuál es el fin? ¿Qué pensarías tú que es? Sí, sin duda alguna desestabilizar. Y es lo que te decía ahorita, esa es parte de la campaña B precisamente. El capitalizar ese momento de desinformación y de desorientación para reforzar el tema, ¿no? Que al final es complicado, ¿ves? O sea, digo yo, en mi opinión muy personal, yo no tengo yo una identificación plena con algún partido político, porque al final yo he trabajado con la mayoría. El único que en México, para el único partido que no he trabajado es el PT. Pero fuera de ahí, pues digo, que Morena, que tiene ideales tal vez parecidos. Y en otros países, pues también he trabajado con gente de derecha, pero también de izquierda. Entonces, yo no soy afín 100% a ningún partido político. Pero creo que al final el hacer esto puede afectar más, nos puede afectar más como país. Y no, la razón de ser obviamente sí desestabilizar, sacar de balance lo que es la base de quien sostiene ahorita el proyecto de nación más exitoso que hay en este momento, que es Morena. No lo podemos negar. Porque a pesar de que yo sé que sí aumenta el descontento, pero las estadísticas nos siguen marcando que la gente sigue prefiriendo a Andrés Manuel López Obrador. Y esos son datos reales. O sea, a lo mejor a mí no me gustan o a alguien no le gustan, pero esa es la realidad. Porque yo abiertamente puedo hablar de política y te puedo dar mi opinión de los gobiernos, de los partidos. Y si algo, yo sé que Morena no es todo mal completamente, pero si algo a mí no me gusta de Morena, porque lo he visto en la mayoría de sus gobiernos, es que echa mano de gente incompetente de pronto para hacer tareas muy importantes. Yo, si algo me preguntaran qué no me gusta de los gobiernos de Morena, sería eso. Que sí me gusta, pues que de pronto sí sacian esa sed de venganza que como ciudadanos a veces tenemos, ¿no? Por el abuso que ha habido del poder y que se le ha recortado la mano a aquellos que pues tomaban a placer todo lo que querían, hablando de recursos económicos. ¿Sí? Y de utilizar las cosas que se supone eran del Estado y por ende de la ciudadanía. Creo que sí ha habido ahí se ha coartado, aunque al final no se erradica porque es un tema de valores personales, como decimos. Fíjate que la parte que me preocupa a mí con esto que te pregunte es que precisamente se desestabilice el país
Por un lado pueden estar las noticias falsas, digamos, ¿no? Y se desmienten como se ha intentado hacer. Ahí también hay un problema, me parece, de comunicación, tú que te dedicas a esto. Cuando enfermó la primera vez el presidente, al día siguiente ya había hecho un video para mostrarse de que estaba bien, estaba resguardándose, recuperándose, pero que estaba bien. Claro. Y ahora no hemos visto algo parecido, digamos, y eso pone de nervios a fin de cuentas, ¿no? A mí me pone de nervios porque ver que efectivamente pudiera morir el presidente sí nos desestabilizaría. Claro, el país que sí, quedaría desestabilizado. Mira, creo que la Constitución es clara, ¿no? Respecto a los procesos que se deben seguir. Pero sin duda alguna sí traería más rispidez y más polarización a un tema de que por sí ya es complicado. Ajá. Por ejemplo, ahorita dentro de mismo Morena hay un descontento por algunos, porque sabemos que ahorita está como al frente del proyecto, digámoslo así, en su papel de secretario de Gobernación, Adán Augusto. Uh-huh. Y al mismo tiempo sabes que Adán Augusto tiene aspiraciones para competir en el proceso que viene. Uh-huh. Uh-huh. Y muchos dentro de Morena ya están como viendo mal eso, ¿no? Como diciendo, a ver, es una ventaja, y lo quieren poner como que él quiere que el presidente se muera. ¿Sí me explico? Yendo a esos extremos. Y sin duda alguna traería problemas, aunque yo creo que México tiene la estructura política de México tiene la capacidad de ponerse de acuerdo y saldría eso adelante. Uh-huh. Y por otro lado, creo que si el presidente estuviera realmente grave y en peligro, digo, todos estamos en peligro de morir, ¿no? Pero si estuviera en riesgo inminente de morir, creo que ya se hubieran tomado algunas otras acciones uh-huh. por parte de quienes están ahí alrededor de él. No solo de comunicación, sino que las podríamos como que notar, ¿ves? Uh-huh. Ciertos movimientos, etcétera. Pero el tema ese de... Sí, yo llegué a ver como desde antier que ya se había muerto. Uh-huh. Y que ya murió y que en los pasillos del hospital se está sonando el rumor, etcétera. Pero sí es completamente desestabilizar y atacar. Yo cuando platico con mis clientes acerca de las crisis, les digo, miren, cuando hay ataques hay dos tipos de golpes. Hay golpes que duelen y golpes que lastiman. Uh-huh. Uh-huh. Les digo, los golpes que duelen nos hacen enojar en el momento uh-huh. y nos hacen reaccionar, a veces de forma, o la mayoría de veces de forma incorrecta. Pero los golpes que lastiman, esos sí son profundos, nos dejan dañados por un lapso. Uh-huh. Y hay que saber manejar esos dos tipos de ataques. Uh-huh. Porque también muchos ataques van dirigidos al ego del candidato y a tratar de provocarlo, ¿no? Que es uno de los principios que, por ejemplo, en el libro El arte de la guerra viene. Uh-huh. Sí, dice como que aprovecha las debilidades de tu enemigo. Si tu enemigo es colérico, hazlo enojar. Uh-huh. Porque ahí lo vas a hacer perder. Entonces es parte de eso también. Uh-huh. Bien. Parte de la estrategia maquiavélica, ¿no? Sí. Bueno, esto es entonces parte del razonamiento, no solo del quehacer del consultor político, sino del razonamiento de la lógica, digamos, de ese consultor. Tú tienes en estos momentos, entonces, clientes que pueden ser funcionarios públicos, pueden ser funcionarios públicos desde un ayuntamiento, uh-huh. una diputación, digamos, y un candidato, una candidata también, y además fuera del país, digamos. Ese es como que tu abanico. Y siendo, quiero pensar que, o quiero entender por qué se tiene que estar promoviendo un funcionario público, pero tú dinos, ¿por qué tendría que estarse promoviendo un funcionario público? Que no es el presidente municipal, digamos. O no es el gobernador, o no es el presidente. Ok, uno, porque tiene proyecto. Acá les decimos algo a los clientes. A la ciudadanía le molesta por lo regular. Pero a mí no me causa, porque me dedico a esto. Pero yo les digo siempre, hay campaña electoral y hay campaña política. La campaña política es permanente. Uh-huh. La campaña electoral sí está sujeta al proceso, a los términos que marca la ley. La campaña política hay cosas que sí obviamente no se pueden hacer porque podrían entrando al tiempo electoral podrían señalarse, hiciste esto en el pasado que no debiste hacer. Pero sin embargo la campaña política no se termina. Y otra cosa, es parte de la comunicación. Uh-huh. Mira, hay una paradoja, porque la gente normalmente cuando tú le hablas o le pides que califique a un político, la idea es no hace nada. Uh-huh. Sea el nivel de funcionario que sea. Si tú preguntas, oye, evalúame a una
secretaria que te gusta, o alguien de los que, una cajera o cajero del predial, por ejemplo, que es como que los que más todos los días están en contacto con la ciudadanía, ¿no? Casi siempre es, no hace nada y me trata mal. ¿Sí? Oyendo a palabras coloquiales y muy de acá de la piedad, son huevones. ¿Sí? Y entonces se tiene que revertir eso. Sí, los gobiernos tienen que demostrarle a la ciudadanía que están trabajando. Y que están trabajando por darles los resultados que ellos esperan. Entonces, por eso mismo también se requiere la estrategia de comunicación gubernamental. Porque si no, el desgaste te acaba. O sea, si tú no comunicas, no existes. Y es como si no estuvieras haciendo nada. Okay. Esto me lleva a pensar que entonces todo mundo, y quizás sea literal, todo mundo debe estar promoviéndose, digamos. Pienso en un líder sindical, por ejemplo, en un director de una escuela, digamos, todo mundo. Y no sé también, entonces, ¿tú estarías a favor, digamos, de que yo recientemente me acabo de dar de alta en una cuenta de Instagram, y que casi no uso, por cierto, pero veo que todo el mundo hace un video promoviéndose, ¿no? Y o puede tener una empresa o puede tener su empleo, y puede tener un segundo empleo para tener un ingreso extra, y están haciendo un video sobre eso, digamos, vendiendo cualquier cosa incluso. ¿Estarás de acuerdo entonces con eso, según lo que nos estás diciendo? Sí, porque claro, si no, no existe. Y porque es parte de la competencia. Mira, fuera de lo político también, ¿ves? O sea, ¿cuántos...? Que se critica mucho porque ya todo el mundo se siente creador de contenido y que todo el mundo quiere hacer un podcast. Digo, es su derecho, ¿no? Ahora, no a todos les va a funcionar, pero a quien sí le funcione, pues venga, o sea... Por ejemplo, las tendencias actuales... Nos muestran que la gente prefiere cosas que no a todos nos gustan, o que a mí me pueden chocar en la mente y decir, no puedo creer que la gente le guste esta música o esté tan volcada hacia la popularidad de este artista, pero sucede. Y eso no lo podemos controlar. No podemos decidir nosotros, pero la gente decide. Y es ahí parte también, fíjate, de lo complicado de la comunicación política. Porque el político normalmente piensa y dice, ya, yo le tengo que ganar. Por ejemplo, el del PRI dice, yo tengo que comunicar mejor que el del PAN. Pero realmente la competencia va más allá, porque estamos en un espacio extraordinariamente grande, como lo es la red, y donde no competimos únicamente con los partidos ni con otros gobernantes. No competimos únicamente con noticieros, con líderes de opinión, sino competimos con gente que es muy popular en las redes sociales aún sin ser nada. ¿Sí? Entonces, imagínate cuántas fotos, por ejemplo, se publicaran a las 8 de la mañana todos los días en Facebook. Y el político entra a esa competencia. Todo el mundo entra a esa competencia. Exactamente. El político entra a competir con la foto de la señora que está sufriendo al niño del kinder disfrazado. ¿Sí? O a quien se sacó una selfie cuando va a su trabajo. Y ahí es cuando Facebook, Instagram, YouTube te cobran, aprovechan y te quieren cobrar. Al respecto, y a ver si nos puedes decir a manera de tip, digamos, ¿qué recomendarías tú? ¿Publicitarse a través de cuál de esas plataformas? ¿O va a depender? Mira, no todos los políticos son para todas las redes sociales, pero sin duda alguna sí hay que aprovechar las tendencias. Tendencia actual, TikTok. Y cuando hay una red social en tendencia, si tú la analizas, de ahí puedes aprender los procesos de comunicación que actualmente están siendo exitosos. ¿Y cuáles serían? Si tú analizas TikTok, por ejemplo, la rapidez. La gente cada vez te pone atención menos tiempo. Sí. Tú has escuchado esto, ¿no? Que por ejemplo, ves un video y a los 3 segundos decides si lo vas a seguir viendo o no. Si te medio convenció, pasan otros 5, 6 y ya no me gustó. Y lo saltas. Entonces imagínate qué tamaño tienen que ser los mensajes. Y eso lo ves, está en TikTok. Los mensajes tienen que ser súper breves. Los mensajes tienen que ser orgánicos. Los mensajes, no hay lugar a tanta producción. Los como mensajes a veces de YouTube son segundos, porque también le vas a saltar el mensaje. Exactamente.
Y ahora, en cuanto a usuarios, Facebook sigue siendo la red social por excelencia. Eso es una realidad. Digo, la tendencia es TikTok, pero en cuanto al volumen de usuarios, es en Facebook. Ujú. Sin embargo, date cuenta cómo las tendencias de comunicación de TikTok penetran las demás redes sociales también, Ujú. permean en ellas. Sí. Entonces, la gente quiere ver gente normal haciendo su vida diaria. Ujú. Sí, porque cuando tú vas a la playa no tomas una selfie Ujú. y no, o sea, tú no tienes un logo de que tenga tu nombre, Carlos. No te tomas una foto y dices, ay, déjale, pongo mi marca de agua. Ujú. No, tú te tomas la foto, pones el mensaje que a ti se te ocurra en ese momento y ¿qué haces? Y lo subes. Ujú. Y eso es lo que la gente Sí, espera encontrar sí, sí, en las sí. redes sociales, esa cercanía. Algo chusco que le haya pasado a cualquier persona, no al gran influencer, sino a una persona común y corriente y te agrada más, digamos, ¿no? Te causa gracia o te conmueve más o te conmociona más. Claro, de ahí es el tema de la viralidad, ¿no? Ujú. Videos que todo mundo ha visto y que empiezan a hacer referencia hacia afuera. Ujú. ¿Me explico? O sea, que tomamos las frases, tomamos las acciones y empiezan a formar parte incluso del lenguaje coloquial de la sociedad. Ujú. Ves un meme y después se convierte en una frase y o un término Ujú. para determinados momentos. Tu punto de vista en los últimos 2 minutos que nos quedan, justo de esto que dijiste, de que la inmediatez, digamos, de cosas como TikTok tiene que ser en 1 minuto, o cualquier mensaje de estos tiene que ser 1 minuto o 2, pero uno, mientras más breve mejor. Segundos. Y te voy a decir que lo que hemos visto, tenemos por ahí un proyecto en el que proyectamos películas, digamos. Tenemos un martes de películas, la gente va, se sienta, los disfruta, películas además viejas. Uh-huh. Yo soy, lo he dicho, orgullosamente de la generación X, con ese comportamiento. Compro mis películas en DVD o en Blu-ray, las quiero tener. No me gusta tenerlas en plataforma, porque además sucede como ahora con Cinépolis Click, que va a cerrar y adiós películas, ¿no? Adiós colección de películas ahí. Prefiero tenerlas en físico. Y son las que estamos proyectando, digamos. Uh-huh. La gente va y las disfruta, la gente mayor, digamos, ¿no? Y luego intentamos abrir los miércoles para niños y chamacos, no se están quietos, porque se aburren, quieren ver algo inmediato, no sé qué quieren ver, pero se paran, no la acaban de ver finalmente, ¿no? No sé si eso nos está llevando a un problema o no está, bueno, lo que sí nos está llevando a un cambio, digamos, ¿no? Exacto. De comportamiento. Pero puede ser un problema, ¿tú cómo lo ves? ¿O no hay ningún problema? ¿Por qué preocuparse? Sí, creo que sí es un problema. Creo que hay varios escritores y ponentes que lo han ya hablado con anterioridad, ¿no? Uh-huh. Y que hablan de ese peligro de llegar a una generación, pues, que no sabemos cómo va a conformar nuestra sociedad. Uh-huh. Porque es real, los niños ya no quieren verte el Canal 5. Uh-huh. Los niños quieren ver YouTube. Uh-huh. Y quieren ver, hay youtubers especiales para niños. Niños que se graban jugando a ciertas cosas, niños que se graban iluminando, niños que... Me explico, o sea, hasta donde hemos llegado y que no son videos largos, son cortos. Uh-huh. Y esta es una realidad basado en estudios, porque nosotros tenemos que saberlo como consultores. La atención, el tiempo de atención de la gente ha disminuido. Uh-huh. Y tenemos que acoplarnos a eso. Sí. Ahora, lo que yo digo es que siempre, a través de toda la historia del ser humano, no todos hacemos de todo y no todos somos buenos para todo. Uh-huh. Y creo que hay segmentos de la humanidad que tienen su propósito y su misión en la vida. Y creo que hay quien tenga su misión y su propósito para tratar de que los valores sigan difundiéndose aún a través de esos espacios. Uh-huh. Y de esos formatos de comunicación, de esos uh-huh. códigos nuevos de comunicación. Sí. Ok, pues interesante esto, interesante las reflexiones que tenemos, que estamos teniendo en estos momentos, las que nos compartes. A mí todavía me queda la inquietud de qué va a pasar cuando la generación X, que a mi gusto sigue dominando, sigue ordenando este mundo, digamos. ¿Qué va a pasar cuando ya no? Cuando ya llegue esa nueva generación que está acostumbrada a estas nuevas dinámicas. Yo por suerte ya estaré retirado, jubilado, pero no deje de preocuparme qué va a pasar, cómo va a ser.
Seguramente Claro. va a ser como con nuestros abuelos que se quejaban de las generaciones. Sí, decían, Siempre diremos, antes era de otra tiempos forma, y antes pasados son mucho mejor, pero bueno, no deja de preocuparme, señal de que ya estoy envejeciendo. tú descansa, ¿no? Elia, pues gracias por No, habernos gracias a ti por acompañado. el espacio. Una plática muy amena Ahogándonos a medio programa. No podía faltar el Lolita Ayala. y interesante lo que puede hacer una persona dedicada a la consultoría política. Claro, es todo un reto. Y si tengo que estar fundado en los valores, por supuesto. Ujú. Me interesa. Bien. Eliab Vázquez, pues muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y amigos, gracias por habernos acompañado aquí en Resiliencia en Línea. Gracias a Felipe, a Jaime, a Gerardo, que nos transmiten desde Código Libre. Y nos vemos la próxima. Código Libre.